Sí, señor. Retomemos entonces lo que está pasando especialmente en materia de educación, porque una preocupante situación están afrontando hoy los colegios privados, especialmente en Bogotá. Muchos han cerrado sus puertas en medio de una crisis financiera a la que se suma el alza del 23% en el salario mínimo, que ha puesto a ajustar cuentas tanto a las instituciones educativas como a los padres de familia. En este informe les mostramos el panorama. Dylan y Gaby son los hijos de Yurani. Ella acaba de matricularlos para iniciar el año escolar, pero antes de hacerlo, tuvo que sumar, restar, multiplicar y dividir para lograr ajustar su presupuesto y poderles brindar una buena educación. Uno lo piensa, pero pues bueno, también cuento con mi esposo, que realmente es la mano derecha para el sustento de mis hijos, pero en este caso él está haciendo un esfuerzo muy grande pues por dejarle la mejor educación a mis hijos, ¿no? Pero sí, la verdad es que sí, los colegios privados son bastante costosos. Esas mismas cuentas las hicieron otros padres de familia, quienes echaron números para lograr matricular a sus hijos en un colegio privado. Sí, he pasado. Hay colegios, un ejemplo, que hemos validado y son 2.500.000, 2.700.000. Hay otros colegios que ya están en lo inferior. Entonces, todo depende de los ingresos de la familia, porque pues en el caso nuestro sí tenemos en cuenta la parte de la pensión, pero también las actividades extracurriculares que queremos invertir en nuestra hija. Los colegios no son económicos en este momento y pues con todas las alzas que tenemos, venimos de una pandemia donde la economía se estaba tratando de reacomodar y con todo este cambio dinámico de economía, pues siempre pega mucho a los padres de familia y conseguir un buen sitio. La realidad de los colegios privados en Bogotá es preocupante. 35 instituciones cerraron sus puertas definitivamente el año pasado. Son más de 400 en los últimos años. Pero, ¿a qué obedece esta situación? La natalidad. Las familias de hoy en día no tienen 3, 4 hijos, tienen uno. El que decide tenerlo generalmente se está inclinando por un perro o un gatico. Tercero, en este sector tenemos una alta cartera morosa. Entonces los padres de familia, la educación de los hijos en los colegios privados es como la última prioridad. Hay que darle prioridad a la alimentación, de pronto a la vivienda, a los servicios públicos. Cada vez son menos los niños que llegan a estudiar y eso se evidencia con los salones que van quedando solos. Sí, claro, antes se graduaban en 11, por ejemplo, de a 3 cursos y se nombraban A, B y C. Ahora estamos con un solo curso, es la tendencia, ¿no? Un solo curso en primero, un segundo curso en segundo y así en todos los 14 grados, pero claro que ha cambiado, ya no es tanto el número de estudiantes. La matrícula ha bajado, pero sigue siendo grande, son casi 400.000 estudiantes para 1.300 colegios privados en Bogotá. El Liceo Luther King pasó de tener 700 estudiantes a 500. El 2025 cerró con 350 cupos. Este año no saben si llegará la misma cantidad de alumnos. Te voy a hablar de aquí de Kennedy, eran 202 colegios, en este momento hay 176 colegios. Y así están en todas las localidades. Hay muchos colegios que han cerrado y de pronto las estadísticas no están. Entonces, en este momento estamos hablando de 36. Algunos padres de familia han optado porque sus hijos continúen sus estudios en colegios públicos de la ciudad. El dinero, la economía en casa es otro de los factores determinantes para que los colegios privados sigan perdiendo alumnos y las nuevas alzas de este 2026 incrementaría ese oscuro panorama. Uno es la sostenibilidad de los colegios. Definitivamente el alza del salario mínimo en esas proporciones fue un grave error, empezando porque técnicamente las resoluciones de los colegios se entregaron hace 2 meses. En Bogotá, para el año 2017, 536.109 niños llegaron a matricularse a colegios privados. En 2024 la cifra bajó a 431.238 alumnos. Una caída que pone en crisis a las instituciones educativas, quienes ya van perdiendo el año cuando apenas está comenzando. Y precisamente un colegio privado en Bogotá que durante años formó generaciones de estudiantes cerró definitivamente tras enfrentar una combinación de factores financieros y administrativos que hicieron inviable su continuidad. Noticias Caracol conoció esta historia de una institución que no logró sostenerse. Los pupitres ya no están, tampoco las voces de los estudiantes. El tablero está limpio, el televisor apagado y las ventanas abiertas. Así quedaron los salones de un colegio privado en el suroriente de Bogotá, que cerró sus puertas tras 50 años al servicio educativo.
Con ese sentido mensaje de agradecimiento por la lealtad y apoyo pegado en la puerta de ingreso, fueron despedidos sus estudiantes. Su rector, Hugo Heredia, o mejor, exrector, quisiera sumar más años a los que este claustro estuvo al servicio, año tras año, para 120 alumnos desde primero a quinto de primaria. La diferencialidad con respecto a otros colegios, nosotros atendíamos aquí la parte de inclusión, con niños que ya no se llaman así, pero le llaman niños regulares. Entonces, los niños de inclusión estaban con los niños regulares y era algo que era muy novedoso, porque teníamos ese plus referente a otros colegios de la localidad. La falta de recursos económicos por la baja demanda en la matrícula de nuevos estudiantes para pagar sueldos de profesores, el arriendo del inmueble y cosas básicas como el mantenimiento fueron algunas de las causas. Los sueldos, por mucho que el gobierno los suba, no alcanzan para los padres de familia. Las mínimas pensiones de un colegio, digamos en este caso de este colegio, eran 350.000, 370.000 pesos. Entonces, el padre de familia, a no poder alcanzar, viene otro de los factores que no pueden pagar. Entonces, se nos crea lo que llaman la mora. Él hace cuentas sencillas para lo que sería el funcionamiento de la institución. Por ejemplo, uno dice, bueno, con 120 estudiantes a una razón de 350 o 370.000 pesos me va a dar tanto. Pero muchas veces uno no calcula otras cosas que se pueden venir. Ahora, la carga fiscal, la de la DIAN, todo eso también suma. Hugo relata que antes este claustro recibía una gran cantidad de niños y niñas. Sin embargo, temas como la baja natalidad en los últimos años golpearon fuertemente las aulas de clase y los estudiantes que han elegido la virtualidad como medio de aprendizaje se suman a las razones del cierre. El Colegio María Santa Soledad llegó a tener 550 estudiantes. 550, los teníamos en 2 pisos, preescolar en la tarde y primaria en la mañana. Poco a poco, cuando eran las matrículas del siguiente año, disminuía a 20, disminuía a 30. Las puertas se cerraron. Este colegio se suma a la lista de instituciones privadas que no lograron un punto de equilibrio financiero. Para estudiantes y padres queda la tarea de empezar de nuevo en otro lugar, mientras estas aulas guardarán los recuerdos de quienes pasaron aquí algunos años de su vida escolar. A propósito de esta crisis que afrontan los colegios privados, nos conectamos a esta hora con la secretaria de Educación del Distrito, Isabel Segovia. Secretaria, bienvenida, buen día. Buenos días, ¿cómo están, Daniela? ¿Cómo le ha ido? Un gusto tenerla con nosotros para hablar de esta difícil situación que ya veíamos están viviendo los colegios privados en Bogotá. 35 instituciones han cerrado sus puertas definitivamente en los últimos meses y advierte la Mesa Distrital de Colegios Privados que al menos 100 colegios más en la ciudad están en riesgo de cerrar sus puertas porque las cuentas no dan. Desde la Secretaría, ¿qué solución, qué se puede hacer al respecto, secretaria? No, pues mire, Daniela, la verdad es que nosotros estamos en este momento en pleno proceso de matrícula en los colegios públicos. Los colegios públicos arrancan el próximo lunes, el 26. Todavía estamos teniendo padres de familia acudientes pues, que están accediendo a las diferentes citas y están yendo a las direcciones locales de educación para poder agendar su cita y matricular a los niños. Todavía tenemos cupos en el sistema oficial. Entonces, pues es muy importante el momento, porque el momento lo que les está diciendo los padres de familia es que pues hay distintas opciones y pues nosotros estamos trabajando muy fuertemente para que pues ningún niño se quede sin estudiar, independientemente de que esto sea en un colegio público o privado. Pero, secretaria, déjeme insistir en la pregunta de Daniela. La solución, hay 100 colegios privados en riesgo de cerrar. Desde el distrito, desde esa mesa distrital, ¿qué alternativas financieras pueden aparecer para que colegios privados no sigan cerrando en la capital? Pues lo que pasa, Juan Camilo, es que pues todo esto se termina rigiendo por un tema de capacidades y de oferta. Y el problema más grande que están teniendo los colegios privados en Bogotá en este momento tiene que ver con el hecho de que la natalidad en Bogotá ha bajado significativamente. Eso, por ejemplo, le está permitiendo al sector oficial convertir la oferta en oferta de jornada única muchísimo más rápido. Lo de los 100 colegios específicamente que tienen que ver con el tema del salario mínimo, pues eso es una problemática un poco diferente. Está combinada también con el hecho de que pues cada vez tenemos más niños y entonces eso más el tema de que los costos van a subir significativamente este año por ese aumento del salario, pues va a haber unas problemáticas específicas pues alrededor de algunos colegios que ya no se van a poder sostener.
Importante recordar que es que buena parte del problema es que las tarifas están reguladas no por la Secretaría de Educación, sino por el Ministerio de Educación Nacional. Y a pesar de haber aumentado el salario mínimo en esa cantidad, pues no hubo ningún ajuste sobre las tarifas que efectivamente los colegios pueden cobrar a los padres de familia. Y eso hace que suban los costos, pero que ellos no puedan recibir más ingresos. Entonces, aquí estamos ante un problema del gobierno nacional que pues no está respondiendo a una realidad específica de una de las afectaciones graves que va a tener el sistema, que tiene que ver particularmente con los colegios privados. Pero yo, digamos, por el otro lado, pues mi preocupación, obviamente, la principal, pues son los niños y las niñas de Bogotá. Y los niños de las niñas de Bogotá, pues es muy importante reiterarle a los padres de familia que hay oferta todavía en los colegios públicos, que tenemos la oferta abierta que empiezan en una semana y que en cualquier caso de tener alguna problemática con el colegio privado en donde hubieran estado estudiando, el sistema público está listo y dispuesto para poderlo recibir. Una de las razones, justamente, secretaria, de los cierres de estos colegios tiene que ver con el alza en el salario mínimo. ¿Esta situación podría afectar también a las instituciones públicas? Se lo pregunto porque ese sector también debe pagar vigilancia, servicios de aseo, otros servicios generales. ¿También están sintiendo de alguna manera este golpe? Sí, estamos sintiendo el golpe significativamente, digamos, los costos en general, pues yo creo que no hay ningún sector que no lo esté sintiendo. Bogotá está haciendo un esfuerzo grandísimo para ver cómo cómo absorbe este golpe. El tema de vigilancia y aseo particularmente, pues está fuertemente afectado y justamente hemos estado trabajando desde que salió la notificación del salario mínimo para ver cómo hacemos para ajustar los diferentes gastos de la Secretaría para que no haya ninguna afectación en los colegios alrededor de estos dos temas. Importante decir, claro, tenemos una afectación, Bogotá está haciendo un trabajo muy grande alrededor de poderse ajustar a esto, ha sido un choque muy grande para la ciudad, en general, en muchos de los servicios que se prestan, en educación también, de educación ha tenido pues un fuerte golpe en vigilancia y aseo, efectivamente, en los servicios de alimentación escolar que tienen pues también manipuladoras y personas que trabajan, que están afectados en esto, en transporte escolar, en todo el tema de infraestructura de colegios y mejoramientos, porque los costos pues de obra se suben. Entonces hemos tenido varias afectaciones, estamos tratando, digamos, de mitigar esto de distintas maneras, pero volviendo al tema de cupos y volviendo al tema de los colegios, reiterarle a los papás pues que estos son problemáticas administrativas, que los colegios van a estar listos el 26 con todos los servicios y que todavía tenemos cupos en el sistema público. Sí, pero secretaria, a propósito de eso, ¿qué tanto el estudiante de colegio privado se está pasando al colegio oficial? ¿Ustedes qué tanto están viendo ese fenómeno en el último año? Pues mire, nosotros hemos tenido en términos de cierres de colegios, esto no es una cosa del último año. Como le digo, hay un problema de oferta y demanda importante porque efectivamente Bogotá pues, ha tenido una caída de natalidad del 51%. Obviamente los servicios que están relacionados con los niños pues, son los que primero se empiezan a afectar. Entonces, el cierre que hemos visto nosotros pues, viene ya desde hace varios años, del 2022. Y todos estos niños lo que hacen es que tienen dos tipos de migraciones. Nosotros hacemos un seguimiento específico. Unos de ellos se van a otros colegios privados y unos de ellos los absorbe el sistema público. Eso es lo que ha venido sucediendo. Bueno, secretaria, ¿y cómo están entonces en temas de matrículas? El lunes se espera que comiencen clases ya todos los colegios públicos. ¿Cómo está justamente esta convocatoria y qué recomendaciones hacerles a los padres en estos días que quedan? Pues muy importante volverles a decir a los padres, todavía hay cupos en los colegios públicos de Bogotá. Pues ya estamos en el último minuto, pero nosotros pues tenemos todas las metas previstas para que ningún niño se quede sin colegio, pero sobre todo para que empiecen a tiempo su escolaridad. Entonces, decirles que entren a la página web de la Secretaría de Educación, bogotá.gov.co. Ahí en la primera página van a encontrar específicamente cómo se hace el agendamiento para que puedan acercarse a las direcciones locales de educación y hacer el proceso de matrícula. Recordarles a los padres de familia que obviamente en este momento no hay siempre cupos en los colegios que ellos quieren, pues porque ya estamos en la última línea, en el último trayecto de este proceso, pero hay cupos en otras instituciones educativas y que la Secretaría de Educación asigna transporte escolar o subsidios de transporte en caso de que la institución educativa les vaya a quedar un poco retirada.
Recordarles que esto hay que hacerlo ya. Estamos a martes, los colegios empiezan el lunes y es muy importante que los niños puedan arrancar a tiempo. Tenemos ya matriculados 673.000 niños, estamos esperando que se formalicen de esos 106.000 que han separado cupo, pero que falta que formalicen y todavía tenemos cupos disponibles. Pues secretaria, ha sido usted muy amable, por supuesto esperamos esas dos soluciones, tanto que el joven, el estudiante no se quede sin educación, pero también las soluciones y las alternativas financieras por parte del gobierno nacional, como usted lo ha dicho, para esos colegios privados que están en riesgo de cerrar. Secretaria, muy amable. Buenos días, que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes.